Sí. Que son de características netamente obstructivas, dentro de las cuales habíamos mencionado cuáles. ¿Qué tipo de patologías puede producir una lesión renal aguda postrenal? Hipoplasia prostática, muy bien. Por allá decían cálculos renales, muy bien. Cálculos vesicales también habíamos mencionado en algún momento. Entonces, obviamente, al ser postrenal, hablamos de una obstrucción que está posterior al riñón. Puede ser que sean cálculos en uréter, cálculos a nivel vesical, como habíamos dicho. Incluso hay cálculos que se pueden quedar obstruidos en uretra. Entonces, todos ellos, obviamente, conjuntamente con la hiperplasia prostática benigna, van a obstruir la salida de la orina, lo cual va a producir una retención urinaria, lo cual a su mismo tiempo va a producir un reflujo de la orina hacia los riñones. Y ese reflujo de orina hacia los riñones puede causar una lesión renal aguda, con un incremento de lo que habíamos dicho de los desechos nitrogenados, ¿verdad? Habíamos hablado también cuáles eran los laboratorios o los marcadores que nosotros podemos solicitar para ver cómo está la función renal. En general, eran dos valores bien importantes: la creatinina y el BUN, ¿no? El nitrógeno urea, que son los dos laboratorios más importantes para determinar lo que es la salud renal. Evidentemente, concomitante a esto, también pueden ir acompañados lo que es la tasa de filtración glomerular y lo que era la urea, ¿ver? Y el ácido úrico al mismo tiempo. Entonces, una vez que nosotros solucionemos esas patologías, saco el cálculo, revierte la lesión renal aguda. Saco la próstata, revierte la lesión renal aguda. Soluciono la hemorragia y doy más sangre, soluciono la lesión renal aguda. Pero eso no sucede con nuestra lesión renal crónica. La lesión renal crónica es una patología que prácticamente va a venir de una data larga. ¿A qué me refiero? De una patología que el paciente es portador de mucho tiempo. Vale decir, hipertensión arterial, diabetes, que son patologías que el paciente va a vivir con esa patología probablemente controlada, pero que desafortunadamente con el tiempo va a empezar a deteriorar la función renal. Evidentemente, una vez que ya ha pasado mucho tiempo el riñoncito dañado, eso ya no va a ser reversible. Como bien saben, la hipertensión y la diabetes no se curan, se controlan, pero no se curan. Y desafortunadamente, al pequeño desequilibrio, ya sea del azúcar o de la presión, el primer afectado va a ser el riñón, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la enfermedad renal crónica o lo que es la lesión renal crónica. Esta patología, como les decía, es una patología que desafortunadamente la única solución que podemos encontrar para estos pacientes son dos cosas importantes: una hemodiálisis o un trasplante renal. No hay más. En ellos, aunque controlemos lo que haya desencadenado, ya sea la diabetes o la presión alta, su riñón ya no va a funcionar, ¿sí? Y por tanto, al no funcionar este riñoncito, ¿qué va a suceder? Van a volver a concentrarse los desechos nitrogenados. Y en este caso, a diferencia de la lesión renal aguda, en este caso, ¿cuál es el elemento que más se eleva en esta patología? La urea, ¿ya? Y es por eso que este paciente va a cursar con cuadros de uremia. Es un paciente que cuando ya tiene un cuadro elevado de uremia, va a tener una encefalopatía urémica, va a tener, incluso puede entrar en un coma urémico, y el paciente puede morir. Y es por eso que es importante que este paciente renal crónico sea diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo. Vale decir, ni bien diagnostiquemos que este paciente tiene una enfermedad renal crónica, los debemos someter a una hemodiálisis. Ya obviamente, posteriormente, después de sus sesiones de hemodiálisis, si Dios quiere, vamos a encontrar un riñón compatible. Y eso obviamente va a dar una solución a su cuadro de uremia, ¿sí? Como les decía, la enfermedad renal crónica es un daño
daño renal irreversible, no se va a curar, por más que queramos, no se cura. Y aquí la tasa de filtración glomerular va a disminuir tan abruptamente que incluso puede llegar a 15 ml. ¿Cuánto es el valor normal de la tasa de filtración glomerular? La que usualmente nosotros manejamos. El valor normal oscila entre 120 a 130 mililitros minuto sobre unos 73 metros cuadrados. Ese es el valor normal que todos tenemos al momento de orinar, de que nuestro riñoncito funcione excelentemente. Pero a medida que el riñoncito se deteriora, está cada vez peor. El riñoncito, cuando llega a una lesión renal, a medida que el riñoncito se deteriora, esta tasa de filtración glomerular disminuye tan abruptamente a llegar incluso menos de 15 mililitros minuto. ¿Sí? Obviamente, al mismo tiempo de ver una tasa de filtración tan baja, también vamos a ver síntomas de uremia, como les decía. ¿Cuáles van a ser los síntomas de uremia? Un paciente aletargado, un paciente cansado, agotado, con una respiración rápida. Y algo muy particular es un paciente que el aliento va a tener un aliento metálico. ¿Ya? O sea, si le olemos va a tener un aliento metálico. Evidentemente, como les decía, esta patología es una patología que viene como resultado de padecimientos con pérdida de nefronas. Y desafortunadamente las patologías que nos van a dar la pérdida de nefronas, para empezar, la diabetes, ¿no? La diabetes, por una lesión en la microcirculación, va a hacer que las nefronas vayan muriendo, porque esa nefrona no va a estar debidamente irrigada. Y entonces esas nefronas, a medida que mueren, van a ir disminuyendo lo que es la tasa de filtración. Obviamente ya no va a filtrar ese riñón. La segunda patología que produce una insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial. Como bien saben, la hipertensión arterial produce daño vascular, obviamente cuando ya es de larga data. Las glomerulonefritis, lo que habíamos hablado, el síndrome nefrítico, que va a tener afectación directa sobre lo que son las nefronas. El lupus eritematoso sistémico. Ha habido una famosa que tiene lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? La Selena Gómez, ¿no? Y si más no recuerdan, Selena Gómez ha tenido que someterse a un trasplante renal, ¿no? Le hicieron un trasplante renal y ¿quién le ha donado? Una de sus mejores amigas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, obviamente Selena Gómez, si recuerdan, era una persona flaquita, con bastante figurita, y desafortunadamente el lupus ha hecho que la persona tenga ciertas secuelas y por eso es que ahora está gordita, ¿no? Obviamente por su patología autoinmunitaria. Y evidentemente esa patología autoinmunitaria ha lesionado su riñón. Y lo que les decía la anterior vez, la poliquistosis renal. Desafortunadamente la poliquistosis renal es de carácter autosómico, o sea, es de carácter hereditario. Si es que tienen algún familiar, el abuelo, el bisabuelo con poliquistosis, nada raro que el hijo, el nieto, el bisnieto, todos ellos puedan cursar con un cuadro de poliquistosis renal. ¿Qué sucede con la poliquistosis renal? Hace que crezcan quistes a nivel del parénquima renal, lo cual va a producir destrucción y muerte de nefronas. Es como un queso, ¿no? Ese queso de dibujos animados que nos muestran con huecos, es más o menos así. El riñoncito va a empezar a tener lesiones quísticas pequeñas en un inicio, pero a medida que van pasando los años, esos quistes se vuelven mucho más grandes. Y al haber quistes, erosionan esos espacios, y esos espacios erosionados representan la muerte de varios nefronas. Por tanto, si no hay nefronas aquí, no hay nefronas aquí, no hay nefronas aquí, obviamente la filtración glomerular reduce. El filtrado glomerular reduce. Y por tanto este paciente tiene un riñón disfuncional. ¿Sí? Evidentemente, como les decía, al haber muerte de nefronas, ¿qué es lo que va
disminución de la tasa de filtración glomerular, como les había comentado. Y obviamente, al haber este tipo de lesiones, ¿qué es lo que se está destruyendo? Nefrones. Y por tanto, va a haber muerte o reducción de nefrones. Y obviamente este paciente, ¿qué es lo que va a suceder con este paciente? En primera instancia, sorprendentemente, este paciente puede cursar primeramente con poliuria, porque el riñoncito es tan buen órgano que tiene todavía su capacidad de resistir. Pero ya con el tiempo, a medida que va progresando la enfermedad, esta poliuria va a resultar en oliuria o en anuria. Y es por eso que es importante hacer lo que yo les he pedido que investiguen. ¿Por qué? Porque según el balance hídrico que hagan, vamos a saber si el paciente está iniciando con una insuficiencia renal o ya está en una etapa ya mucho más avanzada. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la evaluación, ¿cómo hacemos una evaluación de la filtración glomerular y los indicadores de la función renal? ¿Cómo sabemos si este paciente está perdiendo función en su riñón? En pocas palabras. Algo bien importante, como la anterior vez me decían en los laboratorios, me habían dicho que pedimos un hemograma completo, glicemia, creatinina y o urea, como quieran llamarlo. Y alguien me decía, ¿es importante el examen general de orina? Sí. ¿Sí? Aunque pareciera algo insignificante y algunos ven, pero el examen general de orina está bien. Hay datos en el examen general de orina que nos va a ayudar a determinar si hay una lesión renal. ¿Sí? Primero, ¿qué nos va a dar la pauta de que el riñón se está dañando o ya está dañado? La tasa de filtración glomerular. Como habíamos visto, el valor 120 a 130 es un valor normal para una persona estándar. Si por debajo de eso encontramos, ya podemos pensar en pacientes con problemas renales. ¿Sí? Ahora, si está en 15 o menos de 15, estamos ya directamente expuestos a un paciente con insuficiencia renal. Algo bien importante, la albúmina. Usualmente en la orina tenemos una pequeña pero mínima cantidad de proteína, ¿no? Peor si consumimos bastante proteína. Pero usualmente la cantidad debe ser tan mínima que no debe marcar ni las tiras reactivas. ¿Ya? Pero cuando la tira reactiva nos anuncia que hay albúmina, es porque ese riñón está mal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos proteínas que van a estar presentes en la orina que nos van a dar pauta de que ese riñón no está funcionando? Las globulinas y la albúmina. ¿Ya? Entonces, evidentemente, nosotros vamos a poder detectar una proteína, una proteinuria, si quieren llamarlo así, fácilmente. ¿Cómo es una orina con proteína? Espumosa, como la cerveza, ¿no? Entonces, vemos una orina con espuma, porque obviamente para hacer un examen general de orina nos fijamos en tres parámetros: el macroscópico, el físico y el microscópico, o químico, si quieren llamarlo. Entonces, siempre nos vamos a fijar primero en la orina que trae el paciente para ver qué características tiene. Si es opaco, opalescente, si es amarillo, si es cristalino, si es rojo, si es olor. Tenemos que saber qué olor tiene. Vamos a poder determinar qué características tiene. Tiene espuma, puede ser que tenga proteínas, entonces puede ser un paciente renal. En caso de que encontremos albúmina o albuminuria, vamos a saber que esta lesión renal crónica está siendo producida por dos patologías importantes: diabetes o hipertensión. ¿Ya? O sea, encontramos mayor concentración de albúmina o nos reportan albúmina en orina, el paciente es portador de diabetes o hipertensión. Caso contrario, si nos reportan globulinas, no hay tanto problema de diabetes o hipertensión. ¿Cuál va a ser el problema? Nos está indicando que hay una lesión o una enfermedad túbulo intersticial.
¿Cuál es esa enfermedad tubulointersticial? La glomerulonefritis o el síndrome nefrítico. ¿Sí? Entonces, es importante determinar la presencia de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas nos van a dar orientación de qué tipo de patología se está produciendo y cuál es la patología que está ocasionando la lesión renal crónica. ¿Sí? Ahora, tomemos en cuenta algo bien importante. La diabetes es una enfermedad hereditaria. A ver. Si el abuelito, la mamá tuvieron o tienen diabetes, probablemente nosotros podamos desarrollar también diabetes temprana. Es por eso que a partir de los 30 años, la persona que tiene antecedentes de familiares con diabetes o hipertensión deben hacerse anualmente la detección de microalbúmina en orina, una vez al año, con la finalidad de ver cómo está su salud renal. Recuerden algo bien importante: paciente con diabetes o familiares diabéticos, paciente que va a ser un futuro diabético. Y nada raro que a la larga este paciente pueda ser un paciente renal, ¿no? Hay muchos pacientes diabéticos que desafortunadamente no pueden dejar el azúcar, no pueden dejar especialmente la Coca-Cola. Y piensan que por el hecho de tomar Coca-Cola cero o light, esta negra, puede no dañar su riñón. Y están en un error. Entonces, por tanto, el paciente que tiene ya instalado una diabetes de larga data es un paciente que debe controlar adecuadamente sus niveles de glicemia, si no, desencadena un problema renal. Obviamente, las globulinas solamente nos van a marcar daños de carácter tubulointersticial. Ahora, ¿cómo solucionamos este tipo de problema si nosotros estamos eliminando proteínas? ¿Qué le sugerimos al paciente? ¿Qué tipo de dieta? Rica en proteínas. Dieta rica en proteínas. ¿Cuál es el alimento que tiene mayor cantidad de proteínas? ¿Alguien hace gimnasio aquí? La carne. ¿Va al gimnasio? ¿Cuál es el alimento que tiene alto contenido de proteínas? La carne. La Pollo, carne, sí, el pero hay un huevo. alimento más. Huevo. El huevo tiene alto contenido de proteínas y por tanto a ese paciente se le debe recomendar su consumo excesivo de huevo. No, obviamente las carnes sí, pero obviamente trae ciertas consecuencias. Preferible el pollo, como dice su compañera, porque la carne roja nos va a traer otro tipo de problemas. Sí. ¿Cuál sería eso? La gota, el La ácido. mayor clase habla. La gota, el ácido úrico. El ácido úrico, tiene alto contenido de ácido. Sí. Otras alteraciones. Como les decía, en el examen general de orina debemos leer de punta a rabo. No nos enfocaremos solamente en un parámetro, que usualmente nos enfocamos más que todo en la presencia de bacterias y leucocitos. En el examen general de orina, si vemos presencia, si nos enfocamos en bacterias y leucocitos, ¿de qué patología estaríamos hablando? Una infección urinaria. Pero si nos vamos a fijar en otros parámetros, debemos fijarnos en la presencia de eritrocitos, también sedimentos urinarios, cristales, que es importante, que puede ser de ácido úrico incluso, o leucocitos. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que el examen general de orina no solamente nos va a servir para indicarnos si hay o no hay infección urinaria, sino que también nos va a ayudar a determinar qué tipo de orina es. ¿Por qué? Porque uno, este paciente, habíamos dicho que en primera instancia va a cursar con poliuria. ¿Cómo va a estar su densidad? Probablemente normal, ¿no? Entre 1000 y 20. Esa es su densidad, probablemente. Pero cuando ya entra una etapa mucho más crítica, entra un proceso de oliguria o anuria, ¿cómo creen que va a estar la densidad de esa orina? Aumentada. Va a ser una orina muy espesa, con bastante sedimento, probablemente, ¿no? Entonces, por tanto, sí nos debemos fijar hasta en la densidad, debemos fijarnos en el pH, nos debemos fijar en la presencia de proteínas en orina mediante una tira reactiva.
Si es paciente diabético, incluso podemos detectar azúcar en orina. Entonces, hay hematíes, podemos encontrar eritrocitos, ¿no? Entonces, en realidad, el examen general de orina también nos puede dar una pauta de si es que se está produciendo una lesión renal. Si hay una lesión tubulointersticial, ¿qué nos va a reportar un examen general de orina? ¿Eritrocito? Podría ser, porque usualmente la glomerulonefritis se usa con hematía. ¿Qué más nos va a reportar? Cilindros. Muy bien. Entonces, si es una enfermedad tubulointersticial, la orina nos va a hablar de cilindros, que pueden ser cilindros hemáticos, leucocitarios, eritrocitarios, etc. ¿Sí? En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿han visto alguna vez algún paciente con insuficiencia renal crónica? ¿Sí? ¿Qué color es su piel? Como que aplomada. Como plomo, ¿no? Parduzca es la piel. Aparte de eso es brillosa la piel. Aparte de eso, ¿qué más se manifiesta en estos pacientes? Que suelen estar hinchados. Correcto, tienen edemas, edematizados, por eso también la piel es brillosa. ¿Qué más? ¿Qué usualmente refieren estos pacientes? Usualmente tienen bastante prurito por el acúmulo de urea que tienen. Y aparte de eso, también cuando nos hablan, tienen un aliento, como les decía, de carácter metálico. Entonces, un paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente bien singular, ¿no? Porque solamente con solo verlo, uno ya puede determinar que ese paciente está hemodializado, ¿no? Por esas características. El color es bien particular porque es prácticamente plomo, ¿no? Con un color un poco combinado con lo amarillo porque está en estado de anemia. Entonces es un color bien particular y es brilloso. Evidentemente, dentro de las manifestaciones clínicas van a haber un montón de manifestaciones clínicas. Desde lo más básico, que lo que les decía, el prurito gracias a la uremia, hasta lo menos inimaginable, que son problemas óseos. Lamentablemente los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que son propensos a fracturas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una buena síntesis de vitamina D. ¿Y con qué nos ayuda la vitamina D? Para Con poder la absorción de calcio. calcio. Y además que nos ayuda también con la activación de una hormona que se llama... ¿Qué hormona se encarga de la reabsorción de calcio y la vitamina D? Fisiología. Que vamos a hablar más adelante también. Mucho. La paratormona. ¿Ya? La paratormona tiene que ver mucho con lo que es la absorción de calcio y la síntesis de vitamina D. Por eso es que van a leer en la leche PIL como publicidad, es con vitamina D. ¿Por qué? Porque supuestamente ayuda a la absorción de calcio de la leche. Pero recuerden algo muy importante, a partir de los 30 años ya no absorbemos mucho calcio. Aunque tomemos 5 litros de leche, la absorción de calcio a partir de los 30 años ya no es fácil. ¿Ya? Por eso es que los niños crecen y crecen porque son los máximos. Pero ya así mayorcitos, como yo por ejemplo, yo ya incluso ayer pensaba, debo tener un poco de osteoporosis o algo así, porque obviamente mi absorción de calcio ya no es, por más que tomo bastante leche y yogur, no se absorbe. Doctora, la chía tiene buen porcentaje de calcio. Sí, ayuda bastante la chía. Lo que sí yo les recomiendo mucho a las señoras, especialmente a las mujercitas que están en periodo fértil y demás, es que aprovechen durante ese tiempo donde pueden consumir el calcio. Chía, leche, ajonjolí, que también tiene bastante calcio. ¿Por qué? Porque esos depósitos de calcio a la larga van a ayudar a que más adelante, cuando ya tengan mi edad, tengan un depósito suficiente y no sufran con estos cuadros de osteoporosis. ¿Ya? Entonces, por tanto, donde deben aprovechar el consumo de calcio es antes de los 30 años.
Y siempre les recomiendo a las señoritas, mis pacientes jovencitas, si quieren tener bebés, háganlo, pero tengan uno, exagerando dos. Ya las mamás que tienen 5, 6, 8, hasta 12, son mamás que prácticamente su calcio se va con el bebé. Y obviamente son pacientes que a la larga tienen fracturas constantes, osteoporosis y demás cosas, ¿no? Y hasta sus dientes caen, los cabellos, etc. Por eso es que es mejor que aprovechen antes de los 30 años consumir altas fuentes de calcio, ¿no? Incluso algunos nutricionistas recomiendan moler la cáscara del huevo como sal y colocar en los alimentos, ¿no? Que también es una alta fuente de calcio. Eso recomiendo. Y obviamente el paciente renal necesita una buena cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque no sintetizamos la vitamina D, que nos ayuda a la absorción de calcio. Entonces ya vamos a ver más adelante qué sucede con el calcio y la vitamina D. Entonces, como les decía, desafortunadamente este paciente va a cursar con un acúmulo de residuos nitrogenados. Habíamos comentado que este paciente, el paciente con lesión renal aguda, cursa con ¿qué cuadro? Azotemia. ¿Y qué es la azoemia? La disminución, sí. Nicolás, no importa. La presencia de sustancias que pueden ayudar. No se lo va a olvidar. Aquí, hartas sustancias que contengan nitrógeno. Puede ser urea, puede ser un millón de cosas, ¿no? Ácido ureico, etcétera. Pero en el caso de la lesión renal crónica, solamente va a haber, bueno, no solamente, sino que el concentrado nitrogenado que tiene más alto valor es la urea. Por tanto, este paciente no va a cursar con azoemia. La azoemia son restos nitrogenados, pero que van a estar elevados todos en conjunto. En cambio, en la lesión renal crónica solamente se va a incrementar o se va a disparar la urea. Por tanto, el paciente con lesión renal crónica cursa con urea. Lesión renal aguda, azoemia. Lesión renal crónica, urea. ¿Sí? Y esa es pregunta de examen. Entonces, evidentemente, en estos pacientes con lesión renal crónica, vamos a tener que pedir laboratorios. Urea. En algunas literaturas dicen de 12 a 20 miligramos por decilitro el valor normal. Y en algunos dicen hasta 52, si revisan un poco los textos en el internet. Ahora físicos ya no hay. Esos son los valores normales de urea. Por tanto, si hay uremia, esta urea debe estar disparada, ¿no? ¿Por qué? Porque se está concentrando en la sangre. El nitrógeno ureico, el valor normal de 6 a 20 miligramos por decilitro. De igual manera, al ser un desecho nitrogenado, debe incrementarse, ¿no? Cuando se realizan descargas. Y por último, lo que es la creatinina. La creatinina, incluso en estos pacientes renales crónicos, se puede incrementar hasta 3.5, incluso hay pacientes que llegan hasta 5, 7 de valor, ¿no? Entonces, por tanto, eso nos está indicando que el riñón no está logrando filtrar y está reteniendo desechos nitrogenados que se están acumulando en la sangre. Y como dice en el texto, si lo leen, se está produciendo orina en la sangre. ¿Por qué? Porque todo lo que tendría que eliminarse con la orina se está quedando en nuestra sangre. ¿Sí? Al mismo tiempo, se van a producir alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-básicas. Aquí juega un rol muy importante lo que es el sodio y el potasio. ¿Sí? Al inicio, como les decía, usualmente el paciente va a cursar con un cuadro de poliuria y por tanto va a tener una orina isotónica, ¿no? Es un paciente que el riñoncito va a tratar de solventar, si quieren, de moderar su funcionamiento y tiene esa capacidad, pero no tiene de por vida, sino que va a durar un tiempo esa capacidad de aguantar los cambios que está sucediendo, pero después de que superan esa capacidad, ya la poliuria se convierte en oliguria. ¿Sí? Al mismo tiempo, va a empezar a aumentar la expresión de sodio
y también va a haber una hipercalemia al final de lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Hablando un poquito de lo que les decía, alteraciones del metabolismo del calcio y el fósforo. Usualmente esto sucede al inicio de lo que es la enfermedad renal crónica. Va a haber un aumento de la concentración de fosfatos en la sangre, ¿sí? Lo cual va a producir una disminución de lo que es el calcio en sangre. Obviamente, al disminuir la concentración de calcio en sangre, se va a activar, si quieren llamar, la liberación de la hormona o de la paratormona, lo cual nos va a ayudar a que se aumente la reabsorción de calcio. Entonces, al disminuir el calcio, nuestro cuerpo empieza a decir, necesito calcio. Se está saliendo el calcio por el pipí. Ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, activa su feedback y le dice, ¿sabes qué? Libera paratormona. La paratormona va a hacer que el intestino reabsorba más calcio de lo que usualmente reabsorbía para que tengamos niveles normales de calcio. ¿En quién funciona bastante bien la paratormona? En los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a su crecimiento. Eso vamos a ver en el endocrino. Entonces, desafortunadamente, en ese vaivén de lo que disminuye el calcio, no se está absorbiendo, tiene que aumentar la paratormona para que se le absorba más calcio, se producen lo que son las alteraciones. Alteraciones óseas, lo cual lo vamos a denominar osteodistrofia renal. O sea, alteraciones óseas secundarias a una enfermedad renal crónica por la disminución de calcio en sangre. ¿Sí? Entonces, aumenta los fosfatos en sangre, lo cual nos va a dar un resultado de disminución del calcio en sangre, lo cual activa a la paratormona. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de calcio. ¿Se dan cuenta que es toda una cadena? Si el riñón se daña, el fosfato sube, el calcio baja, el calcio al bajar activa la paratormona y la paratormona manda señales al intestino para que reabsorba más calcio. ¿Sí? Es más o menos como funciona así. Pero, desafortunadamente, como les decía, el calcio no va a ser absorbido al 100%, lo cual va a producir una osteodistrofia renal. Va a haber dos tipos de osteodistrofia renal, y eso es pregunta de examen también. La osteodistrofia de recambio óseo alto y la osteodistrofia de recambio óseo bajo. En la osteodistrofia de recambio alto o de recambio óseo alto se va a producir lo que es una osteitis fibrosa. ¿En qué consiste? Va a haber un aumento de osteoblastos. Ya me refiero a mayor cantidad de células, pero no va a haber un aumento de osteoblastos. Por tanto, sí va a haber formación de hueso, pero no va a haber un hueso duro, sino un hueso fibroso, ¿no? O sea, un hueso, si quieren llamarlo poroso, ¿no? Y obviamente si tiene altos poros y no es fuerte, este paciente va a tender a fracturarse. Entonces, una osteodistrofia de recambio óseo alto cursa con una osteitis fibrosa, donde los osteoblastos son altos y los osteoblastos son bajos.
lo cual nos va a dar un resultado de una reducción de la densidad ósea, un hueso poroso y obviamente quistes óseos. ¿Este paciente tiende a las fracturas? Sí. Tiende a las fracturas. ¿Por qué? Para empezar, su densidad es baja. Y aparte que el hueso es como con varios poros, como una esponja. Entonces son muy delicados este tipo de pacientes. Doctora, ¿y se puede revertir o es más revertir? Sí. Como les decía, con un tratamiento adecuado de calcio es ahora también se puede aumentar la producción de la hormona, del aparato hormonal, para que ayude mayormente a la absorción de Estimula. calcio y la producción de vitamina D. Doctora, disculpe, y el tema de los osteocitos, ¿no sería que disminuyen los osteocitos más que los osteoblastos? Porque los osteoblastos son los que degradan el hueso. En realidad, los osteoblastos son aquellos que solamente van a ayudar a Aumenta. producir la capita por encima, Ajá. nada más. En cambio, los osteocitos no van a tener tiempo de reproducirse porque necesitan mucho más tiempo para la maduración de las células del huesito, ¿no ve? Entonces, para que pueda esa célula del huesito, los osteocitos, crecer, necesitan un largo tiempo y lamentablemente no nos va a dar tiempo la lesión renal para que los osteocitos osifiquen ese huesito, ¿ya? Entonces, los osteocitos sí se van a producir, pero lamentablemente casi la gran mayoría de los pacientes que tienen renal crónica son pacientes mayores. Y ustedes saben que la producción de células en las personas adultas es muy disminuida, no es muy baja. Entonces no nos van a dar tiempo que los osteocitos reaccionen. Ahora, si fuera un niño o fuera un adolescente, probablemente esos osteocitos nos darían todavía la posibilidad de que ese huesito sea. ¿Sí? Vámonos a lo que es la osteodistrofia de recambio óseo bajo. Aquí podemos mencionar dos patologías importantes, lo que es la osteomalacia y la osteodistrofia adinámica. La osteomalacia es aquella formación del huesito que, como nos decía su compañera, probablemente los osteocitos ya quieran formar adecuadamente nuevamente el huesito, pero su formación es lenta, ¿no? Sí quieren formarse, sí quieren renovar el tejido óseo, pero desafortunadamente es lento. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena dotación de calcio, si quieren llamarlo, ni tampoco de vitamina D, ¿ya? Y la osteodistrofia dinámica. Aquí vamos a encontrar el volumen y la mineralización ósea disminuida. Por tanto, esos huesos son muchos más frágiles, son huesos de cristal, como le llaman en muchas ocasiones. Aquel paciente renal que solamente con solo golpear un poco el brazo, la mano, prácticamente ya se estaría produciendo una fractura. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas, como bien saben, el riñoncito produce un hormona, una sustancia muy importante para la producción de glóbulos rojos, que es la eritropoyetina. Pero si el tejido renal está siendo dañado, si el tejido renal no funciona adecuadamente, no está siendo perfundido adecuadamente, la eritropoyetina empieza a decaer. Su producción ya no va a ser la adecuada para estimular la producción de eritrocitos a nivel de la médula ósea. Entonces, evidentemente, al cursar con un cuadro de anemia, nosotros también estaríamos cursando con la disminución de la producción de eritropoyetina. Pero evidentemente, algo bien importante que hay que tomar en cuenta, que la anemia que se va a producir en estos pacientes renales crónicos es una anemia normocrónica normocítica. ¿A qué se refiere con normocrónica y normocítica? Que su tamaño está bien, ¿no? Correcto, es normal su tamaño, es adecuado, el tamaño del glóbulo rojo está normal. Y normocítica. La coloración. O normocrónica, perdón. Normocítica es el normocrónica. La coloración. Coloración. La coloración tiene que ver. Muchas veces las anemias vamos a ver que son glóbulos rojos decolorados o
o que tienen un color medio pálido, ¿no? Especialmente en la parte central. Pero en estos pacientes, sorprendentemente, su anemia es de carácter normocrómico, o sea, son de tamaño normal y de color normal. ¿Ya? ¿Dónde vamos a ver la valoración de esto? En la hemoglobina. ¿Ya? ¿A raíz de qué se va a presentar una anemia normocrónica normocítica? Puede ser por una pérdida crónica de sangre, en el caso de los shunts arteriovenosos que hacemos para la hemodiálisis, específicamente. Puede ser por un cuadro de una hemólisis, puede ser por una supresión de la médula ósea, que evidentemente no va a producir una buena cantidad de glóbulos rojos. ¿Por qué? Por la disminución de la producción de eritropoyetina y la disminución de la producción de eritrocitos. Si nosotros no damos eritropoyetina a la médula ósea, evidentemente la médula ósea va a empezar a reducir la producción de hematíes y por tanto se va a producir lo que es una anemia normocítica. Evidentemente, al haber anemia, si reduce la producción de eritrocitos, ¿cómo va a ser esa sangre? Va a ser más Poco fluida. viscosa, Sí, más más fluida. guapa, más diluida. La disminución de la viscosidad de la sangre. ¿Por qué? Porque va a haber más plasma que elementos formes en la sangre. ¿Sí? Ahora, en la sangre tenemos los glóbulos rojos. Si mis glóbulos rojos disminuyen, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Disminuye el aporte de oxígeno. Y el cuerpito vive a base de oxígeno. Sí. El cuerpo pide oxígeno. ¿Y a quién le pide oxígeno o más sangre? ¿A quién le pide más sangre? Al corazón. ¿Sabes qué? Necesito que bombees más sangre porque necesito más oxígeno. Y el corazón le dice, ok, voy a bombear más sangre. Por tanto, se produce Un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, paciente con anemia, paciente con disminución de la viscosidad de la sangre, lo cual significa disminución de eritrocitos, mayor demanda de oxígeno de los tejidos, por tanto el corazón tiene que funcionar mucho más Trabaja más rápido. rápido. ¿Para qué? Para dar la sangre que le esté exigiendo el músculo para que funcione, ¿no? Y obviamente, como les decía, va a haber una limitación del aporte de oxígeno. ¿Por qué? Si teníamos 6 millones de glóbulos rojos que aportaban adecuadamente oxígeno y ahora tenemos solamente 4 o 3, ya el oxígeno ya no va a ser el mismo, ya no va a llevar la misma cantidad que llevábamos 6 millones y por tanto el cuerpo va a empezar a decaer y el corazoncito va a empezar a funcionar mucho más rápido. ¿Y cuál va a ser el efecto de una frecuencia cardíaca elevada de manera constante? El mayor aumento de nuestro cardíaco. Una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca con su hipertrofia Ventricular. ¿No ven? Y eso va a ser otra consecuencia que vamos a ver ahorita en la parte cardíaca. Lamentablemente también va a haber problemas de coagulopatías. No solamente la eritropoyetina va a producir glóbulos rojos, sino también estimula la producción, como les decía, de hematíes. Dentro de los hematíes están glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y si no hay buena producción de plaquetas, va a haber hemorragias. Entonces este paciente renal desafortunadamente va a cursar con procesos de epistaxis, sangrado nasal, menorragias o metrorragias, como quieran llamarlo, las mujeres que van a tener, aparte de su regla normal, otros sangrados fuera del tiempo menstrual. Sangrados del tubo digestivo o hemorragias digestivas altas de preferencia, y estos pacientes también van a cursar con moretones o equimosis. Esos pacientes que van a decir, me ha aparecido un moretón de la nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aquí el problema va a ser las plaquetas, ¿no? Y obviamente la concentración de la urea en sangre.
¿Cómo va a mejorar este cuadro de coagulopatías? Con la hemodiálisis. ¿Sí? Obviamente vamos a sacar todo lo que no funciona, o sea, todos los electrolitos nitrogenados, y por ende el cuerpito va a empezar a funcionar con cierta normalidad. Usualmente, una vez a la semana mínimamente deben hacerse una sesión de hemodiálisis. Cardiovasculares, lo que les decía. ¿Qué es lo que se va a producir? Como habíamos comentado en el examen diagnóstico, hipertensión. El riñón controla nuestra presión por varios factores: sodio, potasio, agua. Entonces, si ese riñón no funciona, está reteniendo un montón de cosas, probablemente nos pueda producir un cuadro de hipertensión arterial. Va a producir un aumento del volumen vascular, aumento de lo que es la resistencia vascular, disminución de los vasodilatadores y aumento de lo que es la actividad renina-angiotensina. ¿Qué es la renina y la angiotensina? ¿Vasodilatadores o vasoconstrictores? Si aquí digo que incluyen los vasodilatadores, Vasoconstrictores. Vasoconstrictores. ¿Cuál es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Eso llevan sí o sí en fisiología. ¿Cómo funciona eso? La renina es secretada por el riñón y después tiene que activar a la angiotensina. Sí, a la angiotensina. De ahí tiene que ir al pulmón, a la angiotensina 1 para ir a la enzima convertidora de angiotensina 2 y luego de la angiotensina 2 lo tiene que activar a la aldosterona. Aldosterona. Muy bien. ¿Y dónde se activa la aldosterona? En los riñones. En los riñones. Es una Los hormona, nefrones. ¿no? ¿Y qué efecto tiene la aldosterona? Reabsorción. Tiene que ver mucho con lo que es el uso. La renina, angiotensina, aldosterona es un sistema que nos ayuda a regular nuestra presión arterial, jugando un poquito con lo que es la vasoconstricción y con lo que es la reabsorción y eliminación de líquidos. ¿Ya? Entonces, evidentemente, si hay un aumento de la actividad de la renina y angiotensina, ¿qué es lo que está sucediendo? Una vasoconstricción. ¿No? Y obviamente los vasodilatadores aquí ya no funcionan. ¿Y qué pasa si yo vasoconstricto? ¿Qué sucede con la presión arterial? Aumenta. ¿No? Por múltiples factores. Aumento de la resistencia vascular. ¿Por qué? Porque se está vasoconstrictiendo y ese vasito no se va a dilatar. Y al no dilatarse, la presión se va a mantener ahí. ¿A ver? Y eso obviamente a la larga va a tener un aumento del volumen vascular, porque si estamos construyendo, ¿qué está sucediendo? Está incrementando. Estamos exprimiendo prácticamente la sangre de los vasitos y obviamente eso nos va a producir una hipertensión arterial. ¿Ya? De igual manera, la cardiopatía, lo que les decía, al haber una anemia, hay una reducción del aporte de oxígeno a los tejidos y obviamente el cuerpo reacciona, responde. ¿Y cómo responde? Aumentando más cantidad de sangre que el corazón tiene que bombear, lo cual va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y al aumentar que el corazoncito empiece a funcionar más, obviamente va a haber una taquicardia constante y va a estar así el pobre corazón. Si tanto hace así, ¿qué va a suceder? Una hipertrofia ventricular izquierda. Es como si nosotros hiciéramos más pesas y a medida que hiciéramos más pesas, ¿cómo va a estar el músculo de aquí? Crecer. Va a crecer. Entonces, el ventrículo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a bombear tanto que es como si estuviera haciendo ejercicios y esa pared ventricular va a empezar a engrosar, ¿no? Va a tener un grosor así. Y se va a producir una hipertrofia ventricular. Disminuye la capacidad. ¿Cuál va a ser también un efecto muy al margen de la anemia? ¿Qué sucede? Habíamos dicho que hay un aumento de la resistencia vascular. Por tanto, aquí va a haber una presión tan elevada que va a querer vencer a la presión del ventrículo. Y no va a poder.
y no va a poder. ¿Y qué va a tener que hacer el ventrículo? Retorno. Volver a presionar más fuerte para vencer esta resistencia. Y por eso es que se Engrosa la pared. Pero al final de cuentas, es tan grande la presión de aquí que retorna la sangre. ¿Y qué sucede? Refluye. ¿A dónde? A los pulmones. A la aurícula izquierda. Y es así como se va a producir en primera instancia una insuficiencia cardíaca y posteriormente una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? ¿Por qué congestiva? Porque va a comprometer a todo el corazón, a todo el sistema circulatorio. Porque al comprometer aurícula izquierda, ¿a dónde va a ir la sangre? A los pulmones. Por eso que ese paciente va a haber disnea y demás. ¿No? Y obviamente esto también va a repercutir al otro lado, al ventrículo derecho. Sí. Y es así que el corazón se hipertensa. ¿Verdad? Entonces, la hipertrofia ventricular izquierda se debe a la anemia por disminución de la concentración de oxígeno, evidentemente, pero también a la resistencia vascular periférica, ¿no? O lo que es la hipertensión arterial. También se va a producir una cardiopatia isquémica, precisamente ¿por qué? Por la falta de oxígeno que se está produciendo gracias a la anemia. La insuficiencia cardíaca congestiva que les había comentado, y por último el edema pulmonar que acabo de dibujarles, secundario a esa regurgitación, si quieren llamarlo, de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a los pulmones. ¿Sí? Sí. Y por último, ¿qué es? Me estoy emocionando y luego así ya vamos a acabar. Y aquí vamos a terminar. La pericarditis. Más que todo esto producido por la concentración de urea, ¿no? Una pericarditis secundaria a la uremia que se está produciendo. Evidentemente, todos estos cuadros pueden revertir, obviamente, realizando una hemodiálisis. Pero recuerde, cuando ya se ha instaurado una insuficiencia cardíaca, ya no hay proceso que lo revierta. Directamente debemos tratar, aparte de su problema renal, su problema cardíaco. ¿Sí? ¿Preguntas? No, doctora. ¿Ha quedado claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, hasta el miércoles 23:59 de entrega de trabajo. Por favor, para los que no estaban presentes y han venido recién, todo trabajo práctico que yo dé es hecho a mano.